Ayer por lo menos hablamos con Gendarmería, ¿se acuerdan, José? Y que nos explicaba cómo era el tratamiento. De hecho, están las imágenes y ahí las mostrábamos de cómo fue el traslado en este carro celular, como cualquier otro imputado que está en prisión preventiva. Y él explicaba que efectivamente como la clínica no contaba con las medidas de seguridad para poder asegurar que quien está imputado no se arranque, tenía que tener más personal y una serie de otras cosas, porque no habían barrotes. Lo explicaba. Ahora, estar engrillado de pies y manos 24 horas... Yo, a ver, es que esto no sé si es una tragedia griega o qué es lo que es, digamos, para ponerlo en contexto, porque que a una misma familia en 10 días haya un intento de homicidio, un abuso sexual, una extorsión y ahora tortura, me parece un poco mucho. Yo no sé si estamos frente a una verdadera tragedia desangrada que es, digamos, insumo para cualquier guión de película, o esto es una burla, porque de verdad que, y lo digo con mucha responsabilidad, es por lo que uno ve de afuera. Yo no tengo interés en interpretar la intimidad de los Argandoña porque la verdad que no me interesa y no es mi función. Pero lo que se ve de afuera, entre las entrevistas de ella ayer, después la chica hoy día en la mañana, que también da una entrevista, ayer el señor García La Pastora, que dice que el señor Calderón fue extorsionado, entiendo que por su propia expareja. Entonces, de verdad que yo creo que esto está llegando a un límite que va, digamos, a irritar a la opinión pública, porque ya esto es un juego muy peligroso. Y yo me quiero salir un poco de del extremo, la extrema dulzura con que todos estamos tratando este tema, porque ya uno empieza a irritarse. De verdad que sí. O sea, esto ya parece un juego medio siniestro. Con los medios de comunicación, se mandan a decir cosas por televisión. Entonces, de verdad que a uno le pasa que a mí me da un arranque de pudor y la verdad es que quiero arrancar de acá, porque son situaciones muy complejas, o sea, como para exponerlas todas de esta forma. O sea, yo de verdad no tengo antecedentes como para pensar que Gendarmería de Chile va a incurrir en prácticas de tortura en una clínica. No tiene ni un sentido. Totalmente. O sea, por favor, o sea, seamos serios. Pero José, perdón, ahí te quiero preguntar porque, perdón, Conita, un segundo. Dame un segundo, Connie. Esa es la denuncia. Dame un segundo, Conita. José, te quiero preguntar, no, yo estoy de acuerdo contigo. Cada día es un capítulo nuevo y cada capítulo es más macabro que el anterior o más tenebroso que el anterior. La verdad no se entiende. Pero te pregunto, ¿no crees que todo esto se evita si la justicia opera igual para todos y al imputado lo hubiesen llevado a internación provisoria en un centro de gendarmería donde no tiene que estar esposado 24 horas? Es que, a ver, yo no voy a poner nada en duda porque no es mi función ni la de ustedes ni de nadie. Uno tendrá que creer que hay una descompensación psiquiátrica muy profunda, uno tendrá que creer que efectivamente hay un eventual abuso sexual de por medio, que hubo un episodio psicótico, que este señor perdió la noción de la realidad, que el otro señor también puso una querella de la cual probablemente se va a arrepentir. Yo solamente, está bien, mira, ellos son tremendamente conocidos, ella es una mujer muy conocida y me parece que la notoriedad de los personajes lleva a que todos estemos pendientes y están un poco gatillando el morbo público, básicamente. Pero yo quiero también ponerme desde el lado de la opinión pública, o sea, una cosa es que veamos este espectáculo muy lamentable y muy triste, porque es muy triste lo que estamos viendo, porque finalmente hay hermanos que no se hablan, hermanos que se acusan, padres que se acusan, en fin. Y otra cosa es que nos dejemos llevar por un torrente de situaciones que de verdad parecen de una tragedia griega. O sea, imagínate, un intento de homicidio el 11 de agosto, un eventual abuso sexual, y no son especulaciones mías, están todos en las querellas, una conversación extorsiva. Denuncia al abogado de Calderón Salinas por parte, me imagino, que de la expareja o de la madre. De diversas personas, dijo. ¿Cómo? De diversas personas. Imagínate, o sea, hay un entramado ahí de extorsiones hacia esa persona. Y ahora, eventualmente, lo que deja entrever este comunicado es que hay prácticas de tortura, porque eso es lo que quiere decir. Haciendo una prácticas de tortura y el comunicado también lo explica, que es básicamente tener una persona engriñada de manos y pies durante las 24 horas del día, sin poder salir, en fin. Lo que yo no entiendo y encuentro que... Te encuentro toda la razón, si nos salimos del caso, es finalmente si vimos a una magistrada tomar una determinación extremadamente excepcional, porque eso le llamó la atención no a nosotros, no a la opinión pública, a los mismos jueces, a los mismos abogados, nadie se la explica. Finalmente la toman, prisión preventiva, 7 días en esta clínica, evaluación del médico tratante, no del servicio médico legal, y posteriormente sería trasladado a Santiago 1. Si hay un gasto de plata de gendarmería, que es un gasto finalmente de todos nosotros,
con 4 o 5, hoy día en la mañana decían que eran 9 funcionarios de Gendarmería, ayer por lo menos lo que nos dijo el funcionario de Gendarmería era que eran 4. Y hay una familia que también está gastando plata en mantenerlo en una clínica y no se está pudiendo estabilizar ni haciendo el tratamiento. Lo más lógico y cuerdo pareciese en tratar de estabilizarlo en el hospital de Gendarmería en Santiago 1, en donde sí le puedan dar resguardo para que no se fugue y además pueda estar sin sus manos y sus pies atados las 24 horas del día. Totalmente, totalmente. Todo el resto parece una incongruencia, Connie. No sé, ¿cómo lo ves tú? Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que ayer yo recuerdo que nosotros le preguntamos al encargado de Gendarmería que estuvo con nosotros en un móvil, y al comandante, y a mí me llamó la atención porque finalmente llamó mucho la atención que existiera esta autorización de cumplir esta prisión preventiva en la clínica psiquiátrica. Cuando le preguntamos ayer, él dijo que Gendarmería igual sí estaba preparado porque no es primera vez que lo tienen que hacer, porque lo han hecho en distintos hospitales, se ha hecho en distintos hospitales. Entonces, finalmente, por eso creo que es tan importante que realmente Gendarmería saque una versión oficial respecto de si esto es real, porque a mí me parecería que esto es una tortura y que es, o sea, atenta contra los derechos humanos. Connie, a ver, me llega aquí información de una muy destacada periodista, y aprovecho para mandarle un tremendo abrazo a la Verónica Foxley, una periodista investigadora de muchos años. Y me dice, porque ha investigado casos parecidos, me dice 2 cosas. Todo paciente que tiene un brote psicótico debe permanecer amarrado a una cama, que es lo más sensato, porque una persona que está psicótica no diferencia realidad de ficción. Por lo tanto, puede hacer cualquier cosa. Es parte de un protocolo psiquiátrico. Natalia Guerra, por ejemplo, la mamá que asesinó a su guagua en la secta de Coyihuay, estuvo amarrada semanas a una cama en un recinto de Gendarmería. O sea, hay aquí, bueno, si él está con una descompensación profunda, si puede atentar contra su vida o fugarse, me parece que, digamos, mantenerlo inmovilizado o parcialmente inmovilizado tiene todo sentido, si esto no es un juego. O sea, el gran argumento de su defensa para pedir su prisión preventiva en esa clínica es que está con una situación de una descompensación profunda. O sea, pero no necesariamente un brote psicótico. Su abogado describía algo que tenía que compensarse porque no lo podía hacer en ningún centro de Gendarmería. Entonces, bueno, si efectivamente está tan descompensado, uno asume que tendrá que tener primero custodia 24/7 y en segundo lugar que tiene que estar parcialmente inmovilizado, pues si esto, como dijo Raquel Calderón, no es un spa. Claro. Él no está en un fondo donde va a ir a practicar equitación, digamos. Entonces, pero eso, José, sería de parte de la clínica, no de Gendarmería. Pero si él está en prisión preventiva. No, a ver. Trabajo con la custodia de Gendarmería. No, yo entiendo, pero eso para que no atente contra su propia vida, si es que él está pasando un cuadro psicótico, esas serían decisiones de la clínica, de parte de su equipo psiquiátrico. A mí me parece que... No cuando estás en prisión preventiva. Aquí hay una confusión. No cuando estás en prisión preventiva. Si aquí la figura extraña es que estás cumpliendo prisión preventiva en un centro privado. O sea, a ver, ¿dónde están los límites? Pero si Gendarmería tiene unidades médicas, o sea, él debería estar ahora, como todo el resto de personas que están siendo investigadas por alguna razón y están en preventiva y tienen descompensaciones parecidas o incluso más graves, en unidades de salud que están al interior de Santiago 1. Claro, o cualquier otra cárcel. Así debería ser. O al menos haber pasado por una consulta en el médico legal. Mira, preguntémosle a alguien que se maneja muy bien en esta materia, es científico forense, es don Carlos Gutiérrez, quien saludo esta tarde en el programa. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto verte. Hola. A ver, Carlos, aquí la defensa de Hernán Calderón dice que se ha incurrido en tratos inhumanos, prácticamente torturas, que está inmovilizado de manos y pies. Nosotros se lo preguntamos ayer en Gendarmería, nos decían que efectivamente dormía incluso esposado. ¿Estos son tratos como ellos los califican o es parte de un tratamiento de una persona que está bajo algún problema psiquiátrico, mental, emocional? A ver, como muy bien dice José Antonio, hay que diferenciar. Esta persona no está hospitalizada o no está ahí porque tiene un problema. Si bien es cierto, la jueza estimó que tiene un problema mental y necesita ser estabilizado, no olvidemos que esta persona está en prisión preventiva. Es un imputado por cometer un delito y está siendo investigado. Y es un peligro para la sociedad, por eso lo establecieron esa prisión preventiva. ¿Cuál es el problema acá? Que la clínica psiquiátrica no cuenta con las medidas de seguridad para que este señor no se fugue o se cometa algún tipo de suicidio o atente contra su vida. La responsabilidad legal de la custodia de esta persona y de proteger a esta persona es de Gendarmería, no del médico tratante. El médico tratante solamente lo está tratando, pero Gendarmería, el gendarme que está ahí con él, la institución completa, él es responsable que a él no le ocurra nada.
y eso significa que no atente, que no se arranque. Imagínense qué pasa si se arranca. Imagínense el bochorno para Gendarmería, porque ¿qué es lo que pasa? Estas habitaciones no tienen ningún tipo de protección, no tienen las rejas en las ventanas, es todo abierto. Entonces el gendarme que está ahí, como es solo uno, tiene que proteger a esta persona. ¿Y cómo se hace eso? Lo engrillan, porque la idea es limitar su movimiento. Si él está detenido en una habitación, no está detenido en toda la clínica. Si necesitan que esté detenido y que tenga movilidad, que la Gendarmería, como todos sabemos, tiene hospitales psiquiátricos, y lo deberían atender en ese lugar. Si es que se sienten mal, tenerlo de esa forma. ¿Qué es lo que me llama la atención a mí? Y yo no sé esa parte exacta, a lo mejor habría que algún abogado aclararlo, o mismo Gendarmería, es saber, porque este señor entró en prisión preventiva el martes, hoy día recién estamos a jueves. Es decir, en un día se comunicó con su abogado, él dice, me imagino que él llama a su abogado, no sé cómo, se supone que no tiene comunicación, lo dijo ayer el comandante de Gendarmería. Ojo, Carlos, no sabemos si es él o es la misma clínica que dicen, en estas condiciones no podemos estabilizarlo, no nos dejan realizar el tratamiento, así no podemos estabilizarlo, en el fondo estamos de manos atadas. Si la clínica no puede, tiene que oficiar al tribunal y decir, nosotros no tenemos la capacidad, se los entregamos directamente a Gendarmería. Claro, porque según lo que entendemos, Carlos, es precisamente la clínica la que llama a Raquel Argandoña y dice, bajo estas condiciones no es imposible o es complejo poder estabilizar a una persona. Claro. Además la estabilización farmacológica, por lo que explicaba ayer Alexandra, y uno puede investigarlo, porque ¿en qué consiste la estabilización? No es psicoterapia, o sea, no necesita hablar ni moverse porque no está en condiciones de hacer un ejercicio de psicoterapia. Entonces la estabilización pasa por administración de fármacos, que en general son antipsicóticos, aunque no esté psicótico, porque los antipsicóticos, el efecto que tienen es bajar la energía. Uno está medio dormido, medio adormecido, baja un poco la impulsividad. Entonces, tampoco dentro de ese contexto, estar parcialmente inmovilizado no debería ser un problema por defecto. Puede ser incómodo, sin duda, ¿no? Pero de ahí a prácticas inhumanas y de tortura, como dice la carta, me parece de una exageración brutal. Yo no estoy avalando torturas bajo ningún punto de vista, o sea... Pero a ver, pongamos las cosas en su contexto. Puede ser incómodo, puede ser desgastante, puede ser pesado para el joven estar en esa condición. Pero nos están torturando. O sea, porque me parece muy grave, si fuese así, es muy grave una acusación contra la Gendarmería de Chile, que está torturando además en una clínica privada que no es un centro de detención habitual. Entonces... parecería una cosa ya demencial, pues. Sin duda. Mira, está Claudio Rojas con nosotros, abogado. Vamos con él de inmediato. Claudio, ¿tú preguntabas por un abogado, Carlos? Aquí está Claudio con nosotros. Buenas tardes, Claudio. A ver, buenos días, chicos. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, amigo, bien. ¿Coincides con José Antonio? Lo escuchaba atentamente, pero creo que lo básico que hay que hacer acá es explicarle a la gente por qué ocurre todo esto para que se entienda con pares y manzanas. Porque por ahí el José algo deslizaba y decía, este no es un centro de detención habitual. Y ahí hay un gran problema. Claro. Nosotros hemos cuestionado la resolución de la magistrada en el sentido de ordenar la prisión preventiva en este tipo de centros privados, en que en definitiva como que habría un problema con igualdad ante la ley y una serie de conceptos jurídicos. Pero la verdad es que el fondo de todo esto es que los únicos lugares de detención que pueden existir en nuestro país solamente pueden estar señalados por la Constitución y las leyes. Y estos lugares de detención siempre están vinculados a Gendarmería de Chile. Por lo tanto, si a Carabineros de Chile se le ocurre generar un centro de detención en el Metro Baquedano, ¿es legal? No, no es legal. Si a alguien se le ocurre generar un centro de detención en un colegio, ¿es legal? No, no es legal. Si a esta jueza se le ocurrió determinar que un centro psiquiátrico podía ser un centro de detención, ¿es legal? No, no es legal. ¿Y por qué no es legal? Porque estos centros que la ley estableció como tales tienen que cumplir ciertos requisitos. Porque si no pasa lo que estamos viendo ahora. Y de hecho les voy a dar más datos todavía. Hoy en día yo sé por muy buena fuente que hay un tremendo problema dentro de la clínica psiquiátrica. ¿Por qué? Porque Gendarmería de Chile está llamado a resguardar la seguridad y a resguardar la persona del imputado. Sí. Y en ese sentido tiene que establecer todas las medidas que Gendarmería y el reglamento le permite. Por ejemplo, en un hospital cuando están detenidos les permiten mantener esposado al delincuente a la cama, ¿ya? Acá, ¿cuál es el problema que se ha generado? Que en esta clínica psiquiátrica es de primer nivel.
están acostumbrados a tratar con guantes de seda a sus clientes. Entonces ellos no entienden y no pueden permitir, según su concepción de tratamiento, de que tengan a una persona, por ejemplo, que no pueda salir al patio a respirar al aire libre porque eso le baja los niveles de tensión, de que no pueda una persona simplemente acceder a los medios de comunicación que gusta porque eso le aumenta sus niveles de tensión, porque todos los procedimientos de seguridad que establece Gendarmería serían atentatorios al tratamiento de nivelación o estabilización que está intentando la clínica. Entonces ha habido dentro de esta clínica un choque tremendo entre los doctores y los gendarmes. Entonces, ¿para qué lo dejan? Es que la ley no ha presupuestado para poder asegurar a este imputado. Y por otro lado, los doctores dicen, no me venga a mí a establecer en mi clínica, que es top, que aquí viene la gente mejor a usted a ponérmelos y a tratármelos de esa manera. Entonces adentro hay un caldillo, hay un horno que se está pero todos los días fraguando. Y ese problema, de hecho, se está transmitiendo hoy en día al director nacional. Y el problema es que Gendarmería solo puede cumplir la orden del tribunal. No tiene nada más que hacer. Y le está dando el mismo tratamiento a este imputado que le daría a cualquier imputado en sus propios centros. Lo que pasa es que este tratamiento, a criterio de esta clínica top, no serían conducentes para la estabilización del paciente. Y ahí vienen los abusos, las torturas y todo lo que ustedes están escuchando. ¿A quién le pedimos explicaciones, Claudio? ¿Quién es responsable de esta situación que esté pasando? Pero se entiende bien la idea. Sí, perfecto. No, era lógico que esto iba a pasar. Era lógico. Sí, lo que pasa es que con la magistrada es la que tiene la magistrada. En la jueza. O sea, ¿para qué permite estabilizar a una persona en una clínica privada si finalmente es inviable? O sea, ese es un punto. Y el otro es que hagamos el ejercicio, como lo estamos haciendo aquí y el resto de medios de comunicación, de abordar este tema como realmente es, digamos, sin tanta stevia. O sea, decir las cosas como realmente son, lo curioso que es el procedimiento, como lo hemos hecho acá, decir que es habitual en otros, tratarlo desde el punto de vista netamente judicial y netamente policial, que es lo que a nosotros como comunicadores nos compete. Sí. La trama emocional Calderón-Argandoña es algo que, aunque ellos no quieran mantenerlo en la intimidad, me parece que nosotros podríamos hacer ese ejercicio, porque en la mañana había unas declaraciones además de Raquel Calderón respecto de su padre dormía con un cuchillo, que el hermano le había dicho que iba a matar a la mamá. Mira, unas cosas, pero ya... José Antonio, uno no quiere ni escuchar. ¿Sí? Por eso mismo, no sigamos en eso, cambiamos el switch. Por ejemplo, en este centro privado, ¿tú crees que Gendarmería le puede prohibir el acceso a alguien, el ingreso a la madre o al abogado a alguien? Entiendo que hasta el momento a la madre no la han dejado entrar a hablar con él. Lleva 4 horas esperando y supuestamente tenía una visita. Es imposible, porque el centro psiquiátrico privado no tiene las facultades para prohibirle el acceso a nadie. ¿Por qué? Porque Gendarmería de Chile no está en un recinto donde tenga el control absoluto. Gendarmería no puede prohibir el ingreso a nadie. Por lo tanto, efectivamente la señora Argandoña puede entrar a ese centro. Entonces la pregunta del millón es, ¿de qué forma realmente se puede cumplir una prisión preventiva en este tipo de lugares que no tienen las condiciones básicas para poder... Lo que pasa es que ahí uno se pregunta, si él tenía un cuadro tan tremendamente complejo que no podía, y tan excepcional, que lo hacían una persona... un formalizado que tenía que cumplir una cautelar fuera un recinto de Gendarmería, fuera de una unidad carcelaria, la verdad es que la cautelar debería haber sido arresto domiciliario, Claudio, no una preventiva. Exacto. Pero es que ahí está el problema, porque lo que pide el abogado defensor en la audiencia es un arresto domiciliario que se cumple en la clínica, y la que deja la escoba es la jueza. Claro, y se le ocurre, voy a dejarlo en prisión preventiva, pero en virtud de los argumentos del defensor lo voy a dejar en prisión preventiva en una clínica psiquiátrica. Es como una preventiva. Claro. Pero ¿y ahora qué se hace? Porque, o sea, lo más importante es poder estabilizarlo, ¿o no? Y después trasladarlo a Santiago 1. Un doble prorreo, lo más importante es estabilizarlo, pero esto se podría haber hecho en un centro de Gendarmería, no en una clínica privada. Ahora, en la misma audiencia de formalización, Claudio, nos llamó la atención y lo comentamos, que cuando decreta la prisión preventiva dice, ahora abro a debate dónde se va a cumplir esta prisión preventiva, y es el abogado defensor de Hernán Calderón que dice, mira, por las circunstancias y todo, nos gustaría que fuese en esta clínica para poder estabilizarlo. Después le da el pase al fiscal y el fiscal me dice, me parece absurdo, la justicia igual para todos, y se produce una discusión. ¿La jueza o la magistrada generalmente abre a debate el lugar en donde se da la prisión preventiva? No, lo que pasa es que podrían haber abierto debate para los efectos de ver si era el Corvitz o algún otro centro de tratamiento del Estado, que donde Gendarmería habitualmente puede ejercer este tipo de facultades. Sí, no habría ningún inconveniente. Pero imagínate tú cómo compatibilizas
la función de resguardo que tiene que cumplir Gendarmería de Chile con el tratamiento VIP de hotel, spa de lujo que quiere dar la clínica psiquiátrica. Es incompatible, por donde lo quieran mirar. Claudio, y para los doctores, el tratamiento de Gendarmería pasa a ser casi como una tortura, porque no entienden que una persona tiene que estar engrillada porque la pieza no tiene barrotes. Pero Claudio, ¿cómo se hace cada vez que alguien que ya, no necesariamente en prisión preventiva, sino que alguien que ya está condenado, ya está en prisión y es llevado a un hospital? Porque eso constantemente lo hemos visto y Gendarmería tiene que hacer custodia en los hospitales. Es bajo el mismo concepto, tiene que estar esposado de manos, de pie, las 24 horas también para comer, porque finalmente esto se entiende que es como un hospital. Así lo hizo ver ayer el comandante de Gendarmería. Mira, lo que pasa es que la aplicación es muy simple. Si el imputado, lógicamente, porque tiene un balazo en un pie o tiene un corte y no se puede mover o porque está dopado de cada manera que está planchado, la verdad es que no sería necesario mantenerlo inmovilizado. Pero si tú tienes un imputado que está en sus plenas facultades, que tiene las capacidades de poder salir corriendo cuando quiera, que puede abrir una ventana y escaparse, es lógico que las medidas de seguridad que tiene que implementar Gendarmería de Chile van más allá. ¿Por qué? Porque el reglamento lo que le exige a Gendarmería es aplicar todas estas medidas para evitar que se produzca el peligro de fuga del imputado. Hoy en día, Nano Calderón se escapa de esa cárcel y Gendarmería de Chile es el hazmerreír de todos los organismos públicos de nuestro país. ¿Y a quién puso en esta difícil tarea Gendarmería? La jueza que se le ocurrió este híbrido de no sé dónde y que en definitiva los únicos que están peleando contra todo aquí, contra los balazos, contra abogados, contra doctores, son los pobres 3 gendarmes que están encerrados en esa clínica. Claudio, ¿cómo es el...? Me imagino que además hay una complejidad muy grande respecto de el resto de los pacientes. Si él no está solo ahí, hay familiares de otras personas. Me imagino que los tratamientos también, no sé cómo serán los espacios en ese lugar. Es súper complejo por donde se le mire. De verdad, mientras pasan las horas, uno va tomando conciencia de lo extraño que fue la sentencia de la jueza. Claro, Eduardito. ¿Te imaginas tú cuando te subes a un avión en primera clase o en business y tienes al lado una persona, un imputado con un chaleco amarillo, con una esposa y un gallo al lado con una pistola en la mano? Esto mismo están viviendo los otros pacientes de esa clínica psiquiátrica VIP, que lo que están pagando es una millonada para que sus familiares se mejoren. Y de pronto tienen un par de gendarmes en una puerta, tienen un par de gendarmes dando vuelta por el recinto, tienen carabineros. Entonces, de verdad la gente dice, oye, ¿y por qué nosotros tenemos que venir a aguantar todo esto por culpa de un solo interno que se está produciendo acá? Entonces, en definitiva, la clínica, ¿qué es lo que quiere? Que Gendarmería no esté ahí. Quieren darle el tratamiento, y que es lógico, por algo están pagando la millonada de plata que se paga. Mira, de verdad, quieren darle tratamiento a todos sus pacientes por igual. Yo creo y ellos quieren igual en su clínica. El problema está que los gendarmes no lo pueden permitir. Esa clínica debería atender a toda esa familia. Lo digo de verdad, porque escuchando hoy día en la mañana cosas y ayer decimos que no nos metíamos con la familia. Es que lo que pasa es que para que uno tenga yo entiendo, porque hemos sido acá, y los medios de comunicación en general, súper elegantes para tratar el tema y hemos empatizado porque los padres y las madres que sufren y los hijos y abandonos y ya, pero también ya, después de todo ese ejercicio de educación que uno hace y de empatía y de nobleza, después de todo, como se siguen añadiendo capítulos porque parece que no fuese suficiente todo lo que hemos visto, entonces ya llega un punto en que uno dice, a ver, perdón, en realidad a uno le pasan muchas cosas en la vida, hay muchas familias que le pasan cosas peores que esta. Pero ya, todo esto en 10 días en una misma familia ya parece una cosa de verdad cinematográfica. O sea, de verdad se los digo. O sea, hoy día ver a la polola de este chico en un programa de televisión, casi como de la expectativa porque ya viene, ya habla. Ahora falta que haya una cámara viendo cómo la señora Candoña entra al centro psiquiátrico, cómo llora por su hijo. Oye, de verdad que a esta gente se le fue de las manos.